Es uno de los lugares más aterradores del mundo, donde según los relatos de Lovecraft, la realidad y el sueño se fusionan en uno. ¿Podrías sobrevivir 12 horas en la meseta de Leng? Este rincón misterioso de la Tierra, perdido en las remotas tierras de Asia Central, ha sido buscado incansablemente por muchos hombres, pero pocos han regresado para contar la historia. Su ubicación exacta sigue siendo un enigma, envuelta en el misterio de las tierras heladas de Mongolia o más allá de los desiertos de Gobi, donde las montañas del Himalaya se alzan como barreras entre lo conocido y lo desconocido. Lovecraft la sitúa en un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan, y las fuerzas cósmicas de la antigua civilización de los dioses primordiales siguen presentes esperando ser desveladas. En la oscuridad de la meseta lo inexplicable se vuelve tangible y lo imposible se hace posible, pero ¿serías capaz de sobrevivir allí? Hoy no solo intentaremos descifrar su ubicación real, sino que nos embarcaremos en un viaje para descubrir los terrores que se encuentran en esta región según los relatos de Lovecraft. Sigue con nosotros, porque lo que viene podría hacerte cuestionar la naturaleza misma de la supervivencia. Eres un joven investigador de alrededor de 30 años. Siempre has sentido una fascinación morbosa por los misterios no resueltos del universo de Lovecraft. Tras años de estudio, te has convencido de que algo, más allá de la ficción, alberga los relatos de la meseta de Leng, ese lugar olvidado que se decía se encontraba entre las cadenas montañosas del Tíbet o Mongolia. En las cartas y relatos de Lovecraft, la meseta parecía más un lugar que un territorio físico, como si fuera una dimensión aparte, donde lo humano y lo monstruoso se cruzaban en una amalgama aterradora. Siguiendo las pistas fragmentadas del escritor, partes en un viaje solitario, convencido de que encontrarás la verdad, aunque desconoces el precio que tendrás que pagar. Luego de días y días de caminata, donde tus piernas parecen quebrarse, recorriendo regiones olvidadas por la civilización, logras encontrar unos símbolos y te das cuenta que lo has conseguido. Has llegado a la zona límite de la meseta de Leng, rodeado por montañas remotas y cielos opacos. Comienzas a adentrarte en el horizonte gris de la meseta, con la mente alerta, el sudor recorriendo tu frente. El viento gélido y seco corta tu rostro, mientras el sol parece haberse apoderado de un color apagado, casi enfermo. Cada paso que das resuena en el vacío absoluto, como si el propio suelo estuviera absorbiendo el sonido. A medida que avanzas, algo comienza a sentirse extraño. No hay animales, ni siquiera el sonido de las hojas movidas por el viento. Solo el silencio absoluto, roto únicamente por tu respiración pesada. Al mirar hacia atrás, la niebla que había formado una capa en el horizonte comienza a desplazarse rápidamente, como si algo te estuviera siguiendo desde las sombras. Los primeros signos de que no estás solo aparecen: marcas talladas en las rocas, símbolos que no reconocías, pero parecen ser advertencias. Luego, restos de fogatas aún tibias, con huesos carbonizados en su interior, y no precisamente de animales. La sensación de ser observado es constante. A lo lejos, ves siluetas pequeñas y encorvadas que desaparecen entre las rocas antes de que puedas distinguirlas con claridad. Probablemente son los Cho-Cho. Te das cuenta entonces de que te estás adentrando en un santuario. En ese momento lo escuchas, un sonido lejano como un aleteo gigantesco. Un chillido resuena en la meseta y te hace estremecer hasta los huesos. Sabes lo que es, un Shantak. Los conoces de los textos malditos, criaturas prehistóricas, de cuerpos viscosos y alas de murciélago, monturas de los seres que dominaban esta tierra. Te escondes tras una formación rocosa y miras hacia el cielo. Es aún peor de lo que imaginas. Un cuello largo y escamoso, ojos muertos que parecen brillar con un resplandor enfermizo. Su vuelo es errático, antinatural, como si no siguiera las reglas del aire. No puedes quedarte allí. Si los Shantak están patrullando, sus amos no están lejos. Logras huir y de a poco caes en la cuenta de que ha transcurrido la primera hora. El tiempo pasa lentamente y a las 3 horas de haber entrado, el aire se siente muy espeso. En la niebla que se extiende como una capa viscosa, crees ver figuras moviéndose a lo lejos. Las primeras criaturas se hacen visibles. Parecen seres de una dimensión alterna, medio invisibles, como si se disolvieran en el aire. Con cuerpos altos y delgados, con piel escamosa y ojos profundamente oscuros, los hombres de Leng han aparecido. No son humanos, parecen demonios sacados de una pesadilla antigua. Se desplazan con una elegancia inquietante, y aunque sus rostros están ocultos bajo velos y máscaras, sabes que te han visto. Intentas retroceder,
pero en ese instante uno de ellos gira la cabeza en tu dirección. Ya no eres un observador, eres una presa. Das un paso atrás y tu respiración es errática, mientras sientes el miedo subiendo por tu espina dorsal. Lo peor es que no se acercan, solo observan. El tiempo parece moverse de manera diferente. Sientes que las horas se estiran y que los minutos se alargan indefinidamente. Intentas correr y escapar de aquella pesadilla. A lo lejos sientes un aullido que hace eco con otros dos más. Temes lo peor, que los sabuesos de Leng estén en tu búsqueda. Son bestias enormes de cuerpos oscuros y amorfos que se mueven con una rapidez antinatural. Sus ojos brillan con un fulgor verde en la oscuridad y su presencia anuncia un hedor putrefacto, como si estuvieran en un estado perpetuo de descomposición. Son cazadores despiadados, guardianes de los secretos de Leng. Pueden aparecer y desaparecer entre las sombras, acechando sus presas sin ser vistos hasta el último momento. Se dice que no solo cazan a los intrusos, sino que persiguen sus almas, incluso después de la muerte. Huir no es suficiente, olvidarnos no es suficiente. Una vez que un sabueso de Leng marca a su víctima, el final es inevitable. Decides trepar una colina y esconderte entre una especie de árboles que encuentras por ahí, rogando no haber sido visto. Cuando han transcurrido 6 horas, tu energía ya no es la misma. La meseta te ha consumido, no solo físicamente sino mentalmente. Sientes que algo se mueve en el suelo. Cientos de pequeños cuerpos peludos como roedores, con ojos brillantes y bocas llenas de dientes afilados. Los Zogs. Son criaturas de las tierras de ensueño, seres diminutos pero letales cuando cazan en grupo. Si bien son herbívoros y gustan del musgo, se dice que pueden comer de todo, y la antropofagia no está descartada. Intentas espantarlos, pero no te tienen miedo, respetan tu valor y deciden dejarte ir. Continúas tu viaje hasta que tus piernas no pueden más del cansancio. A las 8 horas ya no piensas con claridad. La distorsión del espacio y el tiempo te ha despojado de cualquier resto de cordura. Ya no puedes recordar por qué has venido, ni siquiera si es real. Todo lo que sientes es una necesidad desesperada de huir de esta maldición, pero tus pies están paralizados. Entonces lo ves. Más allá de una grieta en la roca, escondido en un valle imposible, se alza un altar ciclópeo. No parece construido por manos humanas, ni siquiera por las de los Chocho. La piedra era negra y lisa, pero pulsaba una energía enferma, como si estuviera viva. Junto al altar, rodeado por antorchas de fuego azul espectral, una figura esperaba. Chocho Lama, el sacerdote que no debe ser nombrado. No era como los demás, era alto, demasiado alto para ser uno de ellos. Su piel tenía un tono marchito, como un cuero podrido. Su rostro estaba cubierto por una máscara de oro, representando una mueca que no era de este mundo. Los tentáculos de algo imposible asomaban bajo la túnica, moviéndose como si respiraran. Has venido a buscar lo que no debías. Su voz era un susurro y un trueno al mismo tiempo. Y ahora serás el puente. Los Chocho emergieron de la oscuridad, rodeándolo por completo. No reían, no hablaban, solo esperaban. Sobre el altar, algo se removió en la piedra. No era piedra, era carne. Algo más viejo que el tiempo, algo que no debería existir en este mundo. Estaba despertando. El cielo se tornó violeta, la neblina se espesó, y los sabuesos de Leng, que hasta entonces te habían seguido, se quedaron quietos, como si incluso ellos supieran que lo que estaba a punto de manifestarse era demasiado terrible. Sientes que tu mente se desmorona, quedan minutos, tal vez segundos. El verdadero horror no es la muerte, el verdadero horror es lo que vendrá después. A las 12 horas, algo cambió. Lo que alguna vez había sido un hombre joven y fuerte, ahora estaba perdido, entre la realidad y la locura. La meseta de Leng no había dejado de consumirlo, pero ahora algo más en él se había desvanecido. La presencia de seres más antiguos que el hombre, que Lovecraft había citado en sus escritos, se habían apoderado de su mente. Ahora eres parte de la meseta. Y las sombras nunca olvidan. Luego de este relato, te invito a descubrir qué es la meseta de Leng y dónde está ubicada, y además descubrir cuáles son los seres que la habitan. La meseta de Leng es un nexo entre lo real y lo irreal, lo antiguo y lo moderno. Aparece por primera vez en Celephiles 1920, dentro de un ciclo onírico. Luego, en 1922, es mencionada en El Sabueso, con una referencia menor.
en 1927, hace su aparición en el Necronomicon, que dejo por aquí arriba, como una mención de Abdul al-Adred, y luego, si bien creada en 1931 pero publicada en 1936, es nombrada en las Montañas de la Locura, vinculándola a un lugar distinto como la Antártida, y que ha prestado confusión sobre su ubicación. Uno de los aspectos más perturbadores de la meseta de Leng es que no todas sus criaturas pertenecen a nuestro mundo físico. Algunas existen en el plano real y otras habitan en el universo onírico, y unas pocas pueden cruzar entre ambas dimensiones. En el plano real encontramos por ejemplo los Cho-Cho, humanos degenerados, adoradores de entidades cósmicas. Tienen prácticas caníbales y conocimientos prohibidos. Los sabuesos de Leng, cazadores implacables que pueden rastrear a sus víctimas a través del tiempo y el espacio. Se dice que existen en nuestro mundo, pero en regiones remotas. En el plano onírico podemos encontrar a los hombres de Leng, humanoides con patas de animal, sirvientes de dioses arquetípicos. Son vistos en la dimensión de los sueños de Lovecraft. Otros son los Shantak, criaturas como dragones, pero con alas membranosas. Se mencionan en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat. Entre las criaturas de ambas dimensiones podemos mencionar a Nyarlathotep, el caos reptante, y el horror de Leng, que no tiene una forma definida, pero se cree que es una manifestación de los antiguos dioses. La ubicación de la meseta de Leng es uno de los misterios más persistentes en los escritos de Lovecraft. A lo largo de sus relatos, el autor proporciona referencias fragmentarias, creando un enigma geográfico que ha fascinado a estudiosos y fanáticos de los mitos de Cthulhu. Según un recuento de los relatos prohibidos de Lovecraft, podría ubicarse en la Antártida, poco probable, en el Tíbet o en el Himalaya, ya que Leng se asemeja a los mitos de Shambhala y otros reinos ocultos en las montañas asiáticas, o en un plano interdimensional. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta, suscribirte al canal y contarnos, ¿te atreverías a subsistir un día en esta terrorífica meseta? Yo soy Gonzalo y esto es Literatura al Extremo. Un saludo para todos.